Buenas. A continuación, mi equipo y yo le venimos a hablar sobre el transporte a través de la membrana. Mi equipo está conformado por Rojo Pedro José Sebastián, Lerva Cervantes Henry Martín, Martínez Hernández Aldo y Valenzuela Zazueta José Ángel. Nuestro docente es Edix Adolfo Enrique Mallorquín Sánchez. Membrana plasmática. Es una barrera selectiva, flexible pero a la vez resistente que regula el flujo de materiales hacia el interior y exterior celular. Desempeña un papel en la comunicación entre células y de las células con el medio externo. Contiene el citoplasma de las células. Se asemeja a un mar de lípidos en constante movimiento que contiene un mosaico de numerosas proteínas diferentes. El marco estructural básico de la membrana plasmática es la bicapa lipídica. Consiste en dos capas yuxtapuestas espalda con espalda, formadas por tres tipos de moléculas lipídicas: fosfolípidos, colesterol y glucolípidos. Aquí se puede observar lo que es una membrana plasmática. Contiene la membrana externa, una proteína, la región hidrofóbica, la membrana interna, la cadena de carbohidratos, el colesterol y la proteína hélice alfa. Transporte a través de membrana. Tipos de transporte. Una forma muy simple de clasificar las modalidades de transporte atiende al punto de vista del consumo de energía metabólica. Transporte pasivo. No utiliza energía, ya que el soluto se mueve siempre a favor del gradiente, que se convierte en la fuerza de conducción para el movimiento. Transporte activo es el que consume energía. También se puede dividir los sistemas de transporte en dos grupos más, según necesitan presencia de una proteína transportadora o no. Transporte libre. El soluto atraviesa la membrana por diversos lugares, pero sin el concurso de transportador alguno. Transporte mediado. Se requiere la presencia de una proteína de membrana específica para el soluto transportar. Aquí se puede ver la imagen del transporte activo que necesita la ATP y el transporte pasivo. Transporte pasivo y libre, difusión simple o libre. La difusión es un proceso que se produce como consecuencia de la energía térmica de la materia. Los movimientos de las moléculas en el interior de la solución se denominan flujo. Este sistema de transporte es el más simple. Para las moléculas sin cargas, el flujo neto viene dado la ley de Fick o ley de difusión. Transporte pasivo y libre, difusión simple o libre, ley Fick o ley de difusión. La Q recibe el nombre de flujo neto o tasa de difusión. D. Coeficiente de difusión. A. Es el área o superficie de la membrana disponible para el movimiento. El signo menos viene dado porque el flujo neto va a favor de gradiente o una zona de más concentración a una zona de menos concentración. Y aquí se puede observar una imagen sobre lo que viene siendo la difusión simple, como es su bicapa lípida, espacio extracelular y el espacio intracelular. El transporte pasivo y libre, difusión simple o simple, y aquí vienen algunos ejemplos. Como ejemplos de sustancias utilizadas en el sistema de transporte están el O2 y el CO2, solutos liposolubles de peso molecular bajo, urea, glicerol, etc. Se ha observado que las moléculas hidrosolubles neutras de peso molecular inferior a 200 pasan rápidamente a la membrana. Y pues un ejemplo sería la molécula del agua. Como se puede observar aquí en la imagen, la molécula del agua está compuesta por el átomo de oxígeno, el átomo de hidrógeno y el átomo de hidrógeno igual, que viene siendo el H2O. Transporte pasivo y libre, osmosis. El contenido de agua que tiene una célula determina su volumen celular y garantiza que los procesos metabólicos pueden desarrollarse normalmente. Como las membranas celulares son muy permeables al agua, estos se moverán siguiendo sus gradientes. Osmosis es una clase especial de difusión que se moverá. Se define como el flujo neto del agua que atraviesa una membrana semipermeable que separa dos compartimientos acuosos. La membrana celular se comporta de forma aproximada con una membrana semipermeable, es decir, dejando pasar el agua, pero no los solutos. Regulación del volumen celular. El mantenimiento del volumen celular es un parámetro imprescindible para la supervivencia de la célula.
Este mantenimiento se logra mediante una adecuada cantidad de agua en el interior celular. La presión osmótica se denomina presión osmótica coloidal debido al hecho de que en el interior celular existen soluciones grandes, proteínas, fosfatos orgánicos, que no pueden pasar a través de la membrana. Equilibrio Bliss-Daran. Es una distribución desigual de pequeños iones y produce un pequeño exceso de iones en el interior celular denominado exceso Donan. Los factores que determinan el volumen celular son el número de partículas osmóticas activadas del interior celular, la osmolaridad del líquido extracelular, la permeabilidad de la membrana celular. Y pues aquí se ve un equilibrio de His-Donan. Se ve claro pues lo que es el líquido extracelular, el citosol, los componentes de proteína y pues algunos otros componentes. Transporte pasivo y mediado, difusión libre a través de proteínas canales. La membrana es un poco permeable a solutos iónicos y dentro de esto es más permeable para los pequeños aniones que para los cationes. Estos compuestos utilizan un sistema de difusión formado por un tipo especial de proteínas de membrana denominados canales que permiten a los solutos moverse en ambas direcciones. Este tipo de transporte se produce un consumo de energía dado al movimiento que se realiza en contra de gradiente de potencial químico o electroquímico. Y pues aquí se ve un claro ejemplo de lo que decía anteriormente. 1.4 Transporte pasivo y mediado. Difusión facilitada o a través de proteínas transportadoras o carriers. Un transportador de membrana se distingue de los canales en que se dispone de un lugar de unión para el soluto a transportar, pero que es accesible por un lado u otro de la membrana. La proteína transportadora, después de unir el soluto, experimenta un cambio conformacional que le permite realizar transferencia al mismo. Es mucho más lento que el que se realiza a través de canales. Dentro del transporte mediado se distinguen tres tipos de transportadores según el número y dirección de movimiento de soluto a transportar. 1. Unitransportador, solo se mueve un soluto. Cotransportador, se mueven dos solutos en la misma dirección. Contratransportador o antitransportador, se mueven dos solutos en direcciones contrarias. Y aquí se puede observar la imagen de lo que es la membrana celular, el canal proteico, el espacio extra y el espacio intracelular y la proteína transportadora. Transporte activo y mediado. Este tipo de transporte se produce un consumo de energía dado que el movimiento se ha realizado en contra de grandes de potencial químico o electroquímico. Las proteínas transportadoras tienen las mismas propiedades que las que realizan la difusión facilitada, con la diferencia de que para su funcionamiento requieren energía. Siguiente. Transporte mediante vesícula. Las sustancias pueden atravesar la membrana del Transporte mediante vesículas. Las sustancias pueden atravesar la membrana telesarcin, estodecrelacos, alanas, con los componentes de la misma. Existen varios tipos. Endocitosis. Cuando las sustancias son partículas de gran tamaño, el proceso recibe el nombre de fagocitosis. Si estas en solución, se le denominan pinocitosis. En la parte interna de la membrana celular aparecen digitaciones recubiertas por una proteína, la clatrina, y se denominan depresiones revestidas. Exocitosis. Muchas sustancias pueden ser sacadas de la célula a través de un mecanismo que sería
el inverso de la endocitosis y que recibe el nombre de exocitosis. Transitosis. La combinación de los dos mecanismos anteriores permiten el paso a través de la célula de algunos solutos, generalmente macromoléculas. Después de la endocitosis, una vez el citoplasma de la célula, las vesículas se mueven hacia la membrana contralateral con mayor o menor velocidad, contribuyendo así verdaderos canales transcelulares de transporte. Transporte a través de epitelio. Un epitelio es una capa de células que en general funcionan como línea de separación, dividiendo compartimentos líquidos corporales de diferente composición química. Se organizan como una lámina continua de células. Las células disponen de una orientación diferenciada. Una de sus caras es la cara basal o basolateral. De morfológica, las células epiteliales reposan sobre una membrana o lámina basal que sirven para fijarlas y para eliminar el transporte a través de iones y pequeñas moléculas. Las células epiteliales están unidas entre sí por medio de uniones intercelulares muy especializadas. Están localizadas en la proximidad de la cara apical. El transporte a través del epitelio puede realizarse utilizando los espacios El transporte a través del epitelio puede realizarse utilizando los espacios intersticiales del mismo, la denominada vía paracelular, o bien atravesando la célula epitelial mediante el cruce de dos membranas celulares y el citoplasma, la llamada vía transcelular. Pues eso sería todo de nuestra parte.